La historia de Garavito. Advertencia, en este video se usan palabras un poco fuertes, se recomienda tener una edad y madurez, más 15, para no verse afectado. 25 de enero de 1957, Génova, Quindío, nacimiento de la bestia, o como muchos lo conocen, Luis Alfredo Garavito fue un depredador sexual y el mayor terror de los padres colombianos al mandar a sus hijos siquiera a la tienda ubicada a la vuelta de la esquina. Según los informes, 200 niños, lastimosamente tuvieron la mala suerte de encontrarse con este desalmado. Garavito era una mente perdida, abasaba, torturaba, violaba y desaparecía a sus víctimas. Primeros años. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, hijo de Rosa Delia Cubillos y Manuel Antonio Garavito, hijo mayor y segundo de 7 hermanos, tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Garavito alegó que su padre era adúltero, borracho, machista, muy estricto y muchas veces abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia, y describió a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era niño. Debido al conflicto armado en curso en Colombia en ese momento, la familia se mudó a Ceilán, Valle del Cauca, antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, la pareja frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Posteriormente comentó que tuvo la desgracia de pertenecer a una familia que se pasaba el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. Alegó haber sido atado a un árbol a los 6 o 7 años y golpeado con un machete y de sufrir otros abusos como ser agredido con un palo macizo durante horas. Varios de estos abusos se dieron por intentar defender a su madre, a quien Manuel golpeaba durante el embarazo. Debido a la naturaleza espontánea del abuso físico, los niños a menudo se escondían cuando su padre regresaba del trabajo a casa. Mientras dormía en la misma cama que su padre, Garavito especuló que pudo haber sido acariciado en alguna ocasión. Se sabe que fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos por su padre, de quien, según él, nunca tuvo una buena palabra para él, y únicamente traía a su hijo con él por motivos laborales y para hacer recados. Asistía a la escuela Simón Bolívar en Ceilán y al principio era colaborador y alegre, pero con frecuencia otros niños lo ridiculizaban e intimidaban. Los maestros de Garavito notaron que su deseo de aprender entraba en conflicto con su extrema frustración por su incapacidad para comprender las materias. Apodado Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida por sus compañeros, Garavito se sentía inseguro de sus gafas y finalmente prefirió jugar solo en el recreo. Rápidamente hacía berrinches y reaccionaba violentamente hacia los estudiantes que lo perseguían y se burlaban de él. A pesar de los violentos conflictos, sus profesores no hicieron ningún intento de intervenir. Esto angustió a Garavito, quien acumuló resentimiento hacia su padre denigrante y envidia hacia sus compañeros de hogares estables. Alrededor de 1968, dejó la escuela en quinto grado debido a la mala memoria y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener a la familia. Esto consternó a Garavito, a quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales y los glúteos en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. La gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer incidente de este abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó 2 pájaros en frustración, lo que le llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después. Adolescencia. Después de apedrear a los pájaros, Garavito comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida. Luego acarició sexualmente a sus hermanos menores mientras dormían en múltiples ocasiones después de quitarles la ropa. Garavito también alegó que abusó sexualmente de un niño de 6 años en 1969-61, según quienes lo conocieron. Garavito se volvió muy retraído, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo.
El abuso sexual del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en 1971 y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas y permanentemente incapaz de eyacular adecuadamente. Creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, Garavito optó por ocultar sus experiencias de abuso sexual. Poco después de llegar a Trujillo, otro amigo vecino de la familia le mostró pornografía heterosexual. Debido a que Garavito respondió con disgusto, el vecino lo golpeó entre la maleza antes de violarlo. En 1972, Garavito intentó agresiva y repetidamente iniciar relaciones sexuales con mujeres, pero estos avances fueron rechazados. A través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción. Garavito, un joven rebelde, fue desalojado brevemente en 1972 después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años y nuevamente en 1973 tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar, ligeramente, del niño en respuesta a un cargo de intento de violación. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre Manuel por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente. Con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes provocando frecuentes discusiones entre él y su padre Manuel, fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. De joven, Garavito comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas, y estudió marketing. A pesar de su nueva carrera, comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes que gradualmente escalaron a altercados físicos. Después de perder su trabajo, Garavito trabajó como vendedor ambulante de objetos religiosos y también como trabajador migrante, desarrollando relaciones principalmente platónicas con varias mujeres a lo largo de su edad adulta. En 1973, cuando era joven, comenzó a trabajar en una plantación de café en Trujillo, enamorándose primero de una maestra de escuela y madre soltera llamada Luz María Ocampo Orozco, con quien luego asistió a los servicios masivos semanales. Muchas de las mujeres con las que se hizo amigo tenían hijos, a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos, además de ser un novio cariñoso cuando estaba sobrio. Sus compañeros también lo describieron como amigable a pesar de su temperamento notablemente violento y sus ocasionales estados de ebriedad en los que prometía asesinar a su padre. Mientras estaba borracho, Garavito abusaba físicamente de sus novias, además de ser cada vez más celoso, controlador y menospreciador. Como resultado, a menudo fue objeto de escándalos locales y murmuraciones en la ciudad, enfrentándose a repetidos desalojos por parte de sus compañeras en su vida posterior. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros, expresó su deseo de formar una familia. En estado de ebriedad, Garavito insistía en tener relaciones sexuales con sus parejas femeninas. A pesar de esto, sufría de disfunción eréctil frecuente que le causaba un dolor extremo, lo que a menudo lo llevaba a despotricar contra su familia. A mediados de 2003 Garavito admitió más víctimas a su historial, 23 niños y 5 adultos, lo que daba el total de las 200 víctimas antes mencionadas, pero se especulan que fueron 300 o más. En una mente como la de este ser humano, si se le puede llamar así, habían ideas que erizarían hasta al más fuerte. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo mayor homicida en serie. En 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta jamás registrada en la historia de Colombia, conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. La verdad, una vergüenza que le bajen más de 1500 años simple por colaboración y buena conducta, es una vergüenza que demuestra lo mal que está la justicia en Colombia. También fue condenado a 22 años de prisión en Ecuador por haber violado y asesinado a 2 menores de edad en 1998. ¿Cómo cayó Garavito? William Trujillo, de 9 años, jugaba en una loma cuando fue interceptado por la espalda. Garavito lo amenazó con un machete para mantenerlo en silencio y lo torturó durante horas.
Tras el ataque y las amenazas, el agresor lo dejó ir cuando sonaron unas campanas, lo que le permitió regresar a su casa. William, después de esta traumática experiencia, se llenó de valor y confesó a sus padres sobre el infierno que vivió durante 12 horas. Gracias a su testimonio, las autoridades pudieron capturar a esa basura y terminar su legado de terror constante a las familias. Otros 2 jóvenes llamados John Iván Sabogal y Bran Feni Álvarez fueron otras víctimas de Garavito, los cuales también lograron escapar, pero no se sabe mucho de ellos, o bueno, yo no encontré mucho. Garavito, o mejor dicho Escoriavito, porque eso es lo que era, una escoria, se encontraba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, donde cumplía su condena hasta su muerte en 2023. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia, también padecía cáncer de ojo. Murió el 12 de octubre de 2023 a la 1 p.m. en la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar. En fin, así termina la historia de uno de los peores seres humanos que pudieron haber nacido en esta tierra, sea donde sea que esperamos y esté pagando por todo el daño que causó y a todas las familias que dejó con un vacío en el corazón. Yo me despido. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si gustas, tengo un short sobre un caso bastante interesante ocurrido en India, Estados Unidos. Buenas noches, tardes o días.